Seguimos con este operativo especial de Soy TV, Juego Decisivo 2012. Le doy la bienvenida a nuestro compañero Yoandi Castañeda, quien se reincorpora nuevamente a esta cobertura bien de cerca a las elecciones en Venezuela. Y también le damos la bienvenida al set aquí a nuestro colega periodista Carlos Acosta, quien también, experto internacionalista, se ha destacado mucho también en Venezuela y en las últimas horas durante esta cobertura. Sin embargo, ahora vamos a ver un poco los detalles de la caravana de la esperanza que partió de Miami hacia New Orleans, un puente aéreo y terrestre de los electores venezolanos que no se quieren quedar sin depositar su voto por un nuevo país. Siempre hay un camino y cada camino trae una esperanza. Con camándula en mano y su cédula venezolana, no importó la distancia, el tiempo ni el dinero. Los venezolanos decididos no se quedaron callados y a toda costa recorrieron 1.300 kilómetros en una aventura de más de 16 horas que lo llevó a ejercer su derecho al voto. Con una pequeña maleta y aferrados a su almohada, los viajeros comieron poco, pero su alegría era mucha. Vibraron con entusiasmo al ritmo de cantares y joropos venezolanos. Los $75 que muchos tuvieron que pagar no significaron nada comparado con el sentimiento de esperanza que podría poner fin a un mandato de más de 13 años. Durmieron en la silla de los buses, pero soñaron con una Venezuela libre. Sí, también va a haber gente que se están quedando en el mismo autobús porque como obviamente nos cambiaron ya el traslado ya es suficiente, un aporte muy grande para uno y un sacrificio que tenemos que hacer todos para poder ir a votar. 10 meses han transcurrido desde que el presidente venezolano Hugo Chávez habló de un cierre temporal de la sede consular en Miami, después de que Estados Unidos expulsara a la cónsul Livia Costa, acusada de participar en un plan de espionaje. La sede consular no ha reanudado sus actividades, pero eso no fue un obstáculo para los ciudadanos venezolanos en esta región. Yo voy a cumplir con un derecho y un deber que tengo con todos mis hermanos venezolanos. Miles de electores venezolanos compraron un boleto para un sueño, todos con un mismo propósito: llegar al centro de convenciones de Nueva Orleans, lugar donde dejarán en una urna de votación todas sus ilusiones y las esperanzas de cambiar el futuro de su tierra, Venezuela. Adriana Lafón, Soy TV. Vimos la caravana de la esperanza, la caravana del progreso. Carlos, ¿cómo viste tú ayer esa partida de autobuses cargados de energía, cargados de ánimos, cargados de ansiedad por un futuro mejor? Bueno, primero que nada, muchas gracias, Yoandi y José, por invitarnos y felicitarlos por la cobertura que está haciendo el canal de todo lo que está ocurriendo hoy en Venezuela y de lo que ha venido ocurriendo acá en el sur de la Florida y en los Estados Unidos durante las últimas horas. Lo de ayer era una cosa impresionante. A nosotros los venezolanos se nos ponía un nudo en la garganta cada vez que salía un autobús, porque estaba comentando con estos dos excelentes profesionales, mis queridos amigos de Soy Televisión, que tal vez si hubiesen dejado abierto el consulado, no estaría votando tanta gente como los informes que estamos recibiendo desde New Orleans, que está votando un gentío impresionante. Están votando por encima del promedio de lo que se había votado acá en el consulado de Miami. ¿Qué quiere decir con esto? Que el juego de Hugo Chávez al querer cerrar el consulado, además lo anunció en esa alocución que se hace anualmente ante el Parlamento venezolano: Nicolás, ciérrame el consulado. Ahí tiene la respuesta del señor presidente venezolano. Pues los venezolanos en el exterior dieron un paso al frente, han pagado de su dinero, han recibido colaboración. Hay un avión que está llevando a gente que no tiene con qué pagar ni el avión ni el autobús. Están parados desde la 1 de la madrugada, han viajado 16 horas, 18 horas, se han llevado su propio carro y las fotos que yo he recibido desde New Orleans son realmente conmovedoras. La gente está bailando, cantando, votando y lo más importante, están saliendo satisfechos de haber cumplido con este deber, porque hoy es un día en el que podemos terminar con 14 años de una historia negra de Venezuela. Yo creo, Carlos, que esta caravana de la esperanza no tiene fronteras, porque ya cerraron los comicios electorales, digamos, en Australia, con casi 800 personas de 992 inscritas. También en Madrid, en España, mucho cúmulo de venezolanos llamando por este cambio. ¿Tú crees de verdad que
en medio de la crisis económica, el venezolano pasar por encima de lo que puede muchas veces por defender este derecho que está constitucional, que es gratis, que tiene que ejercerlo como ciudadano, es una muestra de que se puede hablar de una comunidad venezolana en el exilio que cree en el cambio y hasta qué punto podría hacer o tener influencia esa comunidad venezolana en las personas que todavía están en Venezuela. Mira, la pregunta que acabas de hacer es muy importante porque define lo que es el ser venezolano, ¿no? Lo que somos los latinoamericanos, lo que somos los caribeños. Para empezar, no nos gusta que nos impongan las cosas. Y cuando las imponen van a tener que cobrar vidas para poderlas imponer, como ha pasado en Cuba, que mucha gente ha dejado la vida tratando de cruzar el mar para buscar la libertad. Como ha pasado en la misma Venezuela, donde un señor que lamentablemente la vorágine de las noticias no permite mencionarlo todos los días, dejó su vida en una huelga de hambre como fue Franklin Brito. Pero es tan importante lo que acabas de decir, esa demostración que estamos dando los venezolanos que vivimos en el exterior. Una de las características que quiere poner en evidencia es que en Venezuela siempre fuimos un país que abrimos las puertas para recibir a quienes decidían usar a Venezuela como su suelo patrio, porque habían salido de su país por un conflicto, por una dictadura, por lo que fuera, por una cosa económica que no les permitió vivir. Ahora nos han obligado prácticamente a vivir en el exterior y queremos un cambio. Porque es que aquí no se trata de salir de Hugo Chávez porque tiene la piel más tostadita, porque no se educó en un colegio caro, no. Es que Hugo Chávez ha querido montarle la bota en el cuello a los venezolanos y nosotros no nos vamos a de la misma manera, José y Carlos, que Hugo Chávez ha manipulado para su conveniencia a Bolívar, lo ha hecho Fidel con la figura de José Martí. Hay una frase de José Martí que para mí simplifica todo lo que está pasando en Venezuela de hoy, este ejemplo, que dice: cuando un pueblo emigra, los gobernantes sobran. Y yo creo que este es el mayor síntoma de que toda la comunidad internacional se puede acercar a la realidad de lo que vive el pueblo venezolano y hasta qué punto ha llegado el deterioro de la sociedad bajo 14 años de mandato de Hugo Chávez. Así es, tienes toda la razón. Y me hiciste recordar entonces un pensamiento de Bolívar, que dice que nada es más pernicioso que dejar permanecer en el poder a un hombre por mucho tiempo, porque él se acostumbra a mandar y el pueblo se acostumbra a obedecer, de donde se origina la usurpación y la tiranía. Eso lo dijo Simón Bolívar. Y Hugo Chávez, después de la llegada de la democracia en 1958 en Venezuela, es el gobernante que más tiempo ha tenido. En el caso negado de que llegase a ganar las elecciones hoy, tendría 20 años en el poder. Los gobernantes de Venezuela con la antigua Constitución tenían 5 años. Y él ya lleva 14. Repito, en el caso negado de ganar las elecciones hoy, estaría 20 años. Los venezolanos no soportamos un presidente de 20 años, y mucho menos con la vocación autoritaria de Hugo Chávez, y mucho menos con un gobierno tan negligente. Yo lo conversaba contigo aquí mismo en este canal, en El Opiniario, hace un par de días. Muchos candidatos y muchos opositores intentaron convencer al pueblo venezolano de buscar una alternativa, y se apeló al autoritarismo de Hugo Chávez, a su vocación dictatorial, a sus relaciones con Fidel Castro, a sus relaciones con Irán, y quizás eso lo teníamos claro muchos venezolanos, pero el mismo Hugo Chávez ha plantado el camino por el cual va a salir por la ineficiencia de su gobierno. Eso es lo que lo está sacando hoy del poder. No hay luz, no hay agua, no hay seguridad, no hay empleo, los venezolanos emigran, hay fuga de talento, es decir, el país se está despedazando. No, y a pesar de tener toda una infraestructura o de dominar todos los medios de comunicación, y por ejemplo aquí en los Estados Unidos uno tiene la posibilidad de ver en debate presidencial y conocer las estrategias de ambos candidatos para tener una idea de lo que plantean o de lo que pueden ofrecer al pueblo. Pero sin embargo en Venezuela no tuvimos esa misma oportunidad. Vamos a ver por qué. Venezuela se ha convertido en un objeto digno de estudio en estas elecciones presidenciales. Abuso gubernamental en las propagandas del candidato a la reelección, encuestas abiertamente parcializadas y la ausencia de algo tan obvio como un debate de ideas entre ambos contendores. Gracias a los medios de comunicación, los electores pueden formarse ideas de distintas materias de interés nacional ante la negativa de un Chávez que solo escucha el eco de su propia voz. La razón principal que él alega es que Capriles no es quien. Capriles no tiene la suficiente estatura. Ahora, el problema es que la estatura de un candidato no se la da el propio candidato. La estatura de un candidato se lo da la calle, se lo da la población, se lo da la opinión pública. Chávez representa al gobierno de los apagones, al gobierno donde la morgue se ha convertido en una institución fundamental. Cuando Capriles comenzara en cadena nacional, que tendría una audiencia del 80% por lo menos, porque sería en cadena nacional, ¿tú te imaginas lo que iba a poder contestar Chávez a semejantes cosas? ¿No es así? Hubiera comenzado, y además en un momento estelar, que no puedes perder los estribos.
tú tienes que contestar, hermano, como que si estuvieras delante de una academia de la lengua o lo que sea, ¿verdad? Y Chávez no lo puede hacer, pues, no lo puede hacer. Capriles ha pedido a Chávez solo una horita de cadena nacional para poder exponer al país su plan de gobierno. Chávez no acusó recibo a la petición y suma desde julio a la fecha más de 24 horas de transmisión obligatoria de sus alocuciones en radio y televisión. Tenemos la sospecha de por qué las cadenas. Chávez no puede estar presente ni siquiera en un tercio, no ya la mitad, ni siquiera en un tercio de los sitios que ha visitado Capriles. Entonces la única manera de que lo vean es virtual. Todo indica que el venezolano de a pie y, por qué no, la opinión internacional se quedarán con las ganas de ver a los dos candidatos debatir. Bueno, Capriles lo ha pedido en varias oportunidades, lo ha dicho, pero Chávez lo que hace es meterse con él y no echa para adelante, pues. Entonces yo considero que tiene miedo, pues. Sabe que el comandante Chávez es un tipo que ha luchado por la revolución. Nosotros hablamos de un socialismo y ellos tienen arraigado un capitalismo que no quieren soltar. Nosotros no necesitamos hacer debate con nadie. Chávez como presidente y como experiencia que tiene como mandatario venezolano debería de aceptar el combate. No es que no quiera, sino que Capriles no está a la altura del comandante. Él no, es como dijo el comandante una vez, águila no caza mosca. Pues claro que sí, eso siempre se estila, en todos los países serios se estila que los candidatos debatan. Eso sí, aunque no debaten, ambos candidatos hacen continua alusión a lo expresado por el otro en sus respectivas apariciones, estableciéndose entonces en el país de las telenovelas una especie de debate a control remoto y en capítulos. Vimos un poco lo que es el pensar, cómo la negación se ha vuelto como que el recurso para facilitar un poco, evitar esa contienda, ¿no? Sin embargo, Carlos, fíjate que el ventajismo del presidente de la República es tan evidente. Anoche dio una rueda de prensa con corresponsales internacionales, aprovechando incluso que la permanencia de esos colegas allá, pese a la normativa que ya estaba vigente por parte del ente gubernamental que rige las elecciones en Venezuela, que no está permitida por ningún momento, de alguna manera, la propaganda política, pero ¿cómo se evita hacer una campaña con esa tribuna que había anoche de corresponsales? Lo hemos visto en reiteradas oportunidades, el abuso desmedido de Hugo Chávez con relación al uso de los medios de comunicación. No solamente el uso de los medios de comunicación públicos, que además se adueñó de casi el 80% de la radio, ya yo perdí la cuenta de los canales de televisión, páginas web, etcétera, etcétera, sino que además entonces obliga a los privados a ir a través de las cadenas, como bien escuchábamos en la nota que nos entregaban hace unos minutos. Pero es que está expresado como lo dice el reportero, o como lo decía el profesor Antonio Cova. Cuando se produce un debate, ¿por qué Chávez no quiere debatir? Porque ¿qué le podría contestar Hugo Chávez a Enrique Capriles cuando Enrique Capriles le diga, presidente, ¿por qué en un país donde se genera tanto, pero tanta energía, se va la luz en las principales ciudades más de 2 veces por día? Presidente, ¿por qué en un país que es el 5º productor de petróleo en el mundo, estamos importando gasolina desde el Brasil? Presidente, ¿por qué cuando usted llegó las cifras de asesinatos estaban en un índice y ahora tenemos más de 166.000 muertos durante los 14 años? Presidente, ¿por qué no se consigue la comida? Presidente, ¿por qué se pudrieron containers? Y no iba a saber qué contestar. No, pero en otra parte del reportaje veíamos seguidores que tiene Chávez dentro de la Venezuela. Solamente les queda, Carlos, la verborrea revolucionaria. Así o sea, es un discurso aprendido de memoria, aprendido del mejor estilo de la escuela castrista, y aún así con todas las cadenas de televisión, aún así con todo el dominio de la información, Capriles llena la avenida Bolívar delante de sus narices. Pero tú sabes por qué se la llena, Joandy, por una razón muy sencilla, porque el problema de la gente en Venezuela no es un problema de izquierda o de derecha, de capitalismo o de socialismo, es un problema de seguridad, de comida, de empleo, de salud, y eso no se lo resuelve ni el capitalismo ni el socialismo, eso se lo resuelve quien le ofrezca soluciones, y Capriles les está ofreciendo soluciones, y Chávez tiene 14 años y no le ha dado esa solución. Entonces es ahí donde está la gran diferencia, es ahí donde el debate no se podía dar para Hugo Chávez. Eso de águila no caza mosca no es otra cosa que una frase tirada al voleo para justificar la no asistencia a un debate.
Por supuesto, y yo creo también de que es una forma de justificar toda la incapacidad y todas las cifras que se le vienen encima a Chávez. Pero bueno, Carlos Acosta va a seguir con nosotros en la noche y con Luisiana Ríos después, cuando se acercan los resultados de las elecciones junto a Alejandro Marcano. Por lo pronto nosotros hacemos un breve impasse, pero no se mueva de Soy TV, que seguimos con esta cobertura especial. Muchas gracias.